Todo comenzó cuando me di cuenta de que faltaban algunos billetes en mi billetera. No eran cantidades grandes, pero lo suficiente para que alguien como yo, acostumbrado a controlar cada detalle de mi vida, se diera cuenta. Soy Javier, un empresario de Madrid con más dinero del que sé gastar, pero también con un sexto sentido para detectar problemas, o eso creía hasta hace poco. Elena, mi esposa, fue la primera en sugerir que alguien en casa podría estar tomando prestado sin permiso. Seguro es Ana, me dijo, refiriéndose a nuestra empleada doméstica. Las cosas están difíciles para la gente como ella. Lo dijo con ese tono de suficiencia que siempre me saca de quicio, como si ella entendiera todo sobre el mundo porque alguna vez leyó un artículo en una revista barata. No quería pensar mal de Ana. Llevaba años trabajando con nosotros, desde que compramos esta casa gigante en La Moraleja. Siempre fue respetuosa, callada y, francamente, invisible la mayor parte del tiempo. Pero algo en la manera en que Elena lo dijo se quedó rondando en mi cabeza. ¿Y si tenía razón? Esa noche, no podía dormir. Mi mente iba de un lado a otro. ¿Por qué me importaban unos pocos billetes cuando tengo cuentas bancarias que podrían alimentar a un pueblo entero? ¿Por qué sospechaba de alguien que siempre había sido leal? Pero sobre todo, ¿por qué Elena parecía tan interesada en culpar a Ana? Al día siguiente, encontré a Ana llorando en la cocina. Supe que algo andaba mal, pero decidí no decir nada. Me limité a observar. Fue entonces cuando noté su móvil sobre la mesa, con un mensaje abierto: el dinero no alcanza, mamá. No sé qué hacer. Algo en mi pecho se apretó. No sabía si era culpa, rabia o simple curiosidad, pero en ese momento decidí que necesitaba respuestas. Y lo haría a mi manera. Después de leer ese mensaje, me pasé el resto del día dándole vueltas al asunto. No podía dejar de pensar en si Ana realmente estaba robando. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si no? Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hogar, mi refugio, ya no era un lugar seguro. Decidí ponerla a prueba. Abrí mi caja fuerte esa misma noche y dejé unos billetes a la vista, descuidadamente colocados como si los hubiera olvidado allí. La caja fuerte estaba en mi despacho, un lugar donde Ana rara vez entraba, pero, si realmente estaba robando, pensé que la tentación sería demasiado fuerte. Mientras tanto, fingí normalidad. Durante el desayuno, Elena, como de costumbre, estaba más interesada en criticar las publicaciones de Instagram de sus amigas que en cualquier otra cosa. Ni siquiera notó que había estado distraído toda la mañana. Ana, en cambio, se veía distinta. Más nerviosa de lo habitual. Hacía movimientos rápidos, evitaba el contacto visual, y sus manos parecían temblar cuando servía el café. Algo no estaba bien, pero no podía decidir si era culpa o simplemente preocupación por su propia situación personal. Dejé la caja fuerte abierta todo el día y esperé. Las cámaras de seguridad de la casa estaban conectadas a mi móvil, y me pasé horas revisando las grabaciones en tiempo real. Nada. Ana limpiaba la sala, la cocina, e incluso pasó un trapo por las puertas del despacho sin entrar del todo. Finalmente, cuando el sol empezaba a ponerse, ocurrió algo. Ana entró al despacho. Se quedó inmóvil frente a la caja fuerte, como si la estuviera estudiando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que casi podía oírlo en mis oídos. ¿Lo haría? Pero lo que pasó a continuación me dejó helado. Ana no tocó los billetes. En su lugar, sacó un sobre de su bolsillo y lo metió dentro de la caja fuerte. Luego se quedó ahí, mirando el contenido como si estuviera tomando una decisión que cambiaría su vida. No pude esperar más. Entré al despacho abruptamente, mi corazón a punto de explotar. ¿Qué haces aquí, Ana?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque por dentro estaba confundido y nervioso. Se dio la vuelta con los ojos llenos de lágrimas, y lo que dijo a continuación me dejó sin palabras. Señor Javier, creo que hay algo que debería saber. Ana me miró fijamente, sus ojos brillando de una mezcla de miedo y determinación. Podía sentir la tensión en el aire, como si estuviéramos en el borde de un precipicio, a punto de caer en algo desconocido. Señor Javier, comenzó, su voz temblorosa.
No soy quien usted cree que soy. Por un momento, pensé que iba a confesar que estaba robando. Pero lo que dijo a continuación fue completamente inesperado. No quería entrar aquí, pero no tenía otra opción. Este sobre contiene algo que pertenece a su esposa. Algo que ella me pidió guardar hace años. Mis cejas se levantaron. Elena, ¿qué demonios tenía que ver ella con esto? ¿Qué cosa? Explícate, Ana, le dije, mi tono más frío de lo que pretendía. Ana tragó saliva y extendió el sobre hacia mí. Dudé un segundo antes de tomarlo. Al abrirlo, encontré varias fotos viejas y una carta escrita a mano. Mi sangre se congeló mientras leía las primeras líneas. Querida Ana, sé que esta verdad te dolerá, pero tienes derecho a saber quién es tu verdadero padre. Levanté la vista hacia Ana, incapaz de procesar lo que acababa de leer. ¿Qué significa esto?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Señor Javier. Elena es mi madre, confesó Ana, dejando escapar un sollozo contenido. Ella me tuvo cuando era joven, mucho antes de conocerle a usted. Mi abuela me crió y me dijo que mi madre había muerto. Pero hace 5 años, cuando vine a trabajar aquí, Elena me reconoció. Me pidió que no le dijera nada a usted, ni a nadie. A cambio, me ofreció este trabajo y algo de apoyo económico. Mi mente daba vueltas. Era como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Elena. Mi esposa. La mujer con la que había compartido años de vida, de secretos, de confianza. ¿Cómo podía haberme ocultado algo tan importante? ¿Cómo podía haber permitido que su propia hija trabajara como empleada en nuestra casa, fingiendo que no la conocía? Ana, ¿por qué me dices esto ahora?, pregunté, todavía intentando entender. Porque ya no puedo seguir callada, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedo seguir viviendo esta mentira. Merece saber la verdad, señor. Merece saber quién es realmente la mujer con la que está casado. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me giré y ahí estaba Elena, parada en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. Vaya, parece que las dos han estado hablando más de la cuenta, dijo con un tono que mezclaba sarcasmo y amenaza. ¿Es esto cierto, Elena?, le pregunté, mostrando el sobre. ¿Es Ana tu hija? Su respuesta fue una risa seca y amarga. ¿Y qué si lo es? ¿De verdad crees que eso cambia algo? Yo he hecho lo necesario para proteger nuestra vida, Javier. Pero parece que siempre quieres jugar al detective. Mi mundo, hasta ese momento perfectamente controlado, comenzó a derrumbarse de una forma que nunca imaginé. Elena se quedó inmóvil, con esa mirada desafiante que siempre usaba cuando se sentía atrapada. Para alguien que mentía tan bien, estaba sorprendentemente tranquila, como si ya hubiera calculado cada paso de lo que vendría después. ¿Proteger nuestra vida? ¿Así llamas a mentirme todos estos años? Mi voz estaba llena de rabia, pero lo que realmente sentía era desconcierto. Miré a Ana, que estaba pálida y temblorosa, como si quisiera desaparecer. Elena suspiró, como si estuviera cansada de tener que explicarse. Sí, Javier, es mi hija. ¿Y qué? Fue antes de que tú aparecieras en mi vida, cuando yo era joven y estúpida. La dejé con mi madre porque no tenía cómo criarla. ¿Eso hace que yo sea una mala persona? Porque no me mires como si tú fueras perfecto. No se trata de perfección, Elena, le grité, sintiendo como mi paciencia se evaporaba. Se trata de confianza. De respeto. ¿Cómo puedes tener a tu propia hija aquí, trabajando como si fuera una desconocida? ¿Cómo puedes mentirnos a ambos de esta manera? Elena dio un paso adelante, desafiándome. ¿Y qué quería que hiciera? Que te lo contara y arriesgara todo lo que hemos construido. Ana necesitaba ayuda, y yo se la di. Punto. Fin de la historia. Fin de la historia. Repetí, incrédulo. No, Elena. Esto no ha terminado. Ni cerca. Ana intentó intervenir, su voz apenas un susurro. Señor Javier, no quería causar problemas. Si quiere que me vaya, lo entiendo.
No debí decirle nada. No. Tú no hiciste nada malo, le respondí, tratando de calmarla. La única persona que tiene que explicar algo aquí es Elena. Elena me miró con desdén. ¿Explicar qué? ¿Qué tenía un pasado antes de ti? ¿Qué hice lo necesario para sobrevivir? Sabes, Javier, tú no siempre fuiste el millonario que ahora se cree moralmente superior. ¿O ya olvidaste cómo llegaste aquí? Ese comentario me golpeó como una bofetada. Era cierto, cuando conocí a Elena yo no tenía nada. Era un hombre joven, ambicioso, que apenas podía pagar el alquiler. Pero eso no justificaba sus mentiras. Esto no es sobre mí, Elena, respondí, tratando de mantener la calma. Es sobre cómo has manipulado a todos a tu alrededor. A Ana, a mí, a esta familia que pretendemos tener. Elena se rió, amarga y sarcástica. ¿Familia? Por favor, Javier. Ni siquiera tenemos hijos. Siempre tan ocupado con tus negocios, tus reuniones, tus viajes. Tal vez Ana era lo más parecido a una hija que tendrías en esta casa. El silencio que siguió fue insoportable. Ana, todavía llorando, dio un paso hacia la puerta. No quiero ser una causa de más peleas. Me iré. Lo siento mucho. No te vas a ir a ningún lado, dije, deteniéndola. Tú no tienes la culpa de nada. Si alguien debe irse de esta casa, no eres tú. Elena me miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera calculando sus próximos movimientos. ¿Así que ahora vas a echarme? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Por nosotros? No sé lo que voy a hacer, Elena. Pero esto cambia todo. Elena se quedó en silencio por un momento, observándome con esa mirada fría y calculadora que conocía tan bien. Era el tipo de silencio que usaba como arma, para hacer que la otra persona hablara primero, para ganar control de la situación. Pero esta vez, no iba a ceder. Ana no se va a ningún lado, repetí, mi voz firme. Si alguien aquí necesita replantearse su lugar, esa eres tú, Elena. ¿De verdad vas a elegir a ella por encima de mí?, espetó, con el veneno goteando de cada palabra. ¿La hija bastarda de mi juventud va a ser más importante que tu esposa? ¡Qué conveniente! No es cuestión de elegir, le respondí, alzando la voz. Se trata de lo que está bien y lo que está mal. Y tú no solo me mentiste, sino que jugaste con los sentimientos de Ana como si ella no fuera más que una herramienta para mantener tus secretos. Ana, que había permanecido callada, finalmente habló, su voz temblorosa pero decidida. Señor Javier, no quiero causar más problemas. Ya suficiente con lo que he hecho al decirle la verdad. Mi madre. Elena, me dio este trabajo para ayudarme, y estoy agradecida, pero no puedo quedarme sabiendo que esto está destruyendo su matrimonio. Esto no lo destruyó ella, dije, mirando a Elena directamente. Esto lo destruyó tu mentira, tu falta de respeto, y tu incapacidad de confiar en mí. Elena bufó, como si fuera incapaz de soportar más. ¿Confiar en ti? Por favor. Tú nunca confiaste en mí tampoco. Siempre controlando todo, vigilando cada detalle, como si todos a tu alrededor fueran ladrones o traidores. Tal vez por eso me vi obligada a ocultarte la verdad. Porque sabía que reaccionarías exactamente así. Su comentario me golpeó como un puñal. Por un momento, dudé. ¿Era cierto? ¿Había algo en mí que hacía que la gente no se sintiera lo suficientemente segura como para ser honesta? Pero esa duda fue rápidamente reemplazada por la rabia. Esto no es sobre mí, le dije con frialdad. No importa cómo intentes darle la vuelta, Elena. Esto es sobre ti, sobre tus elecciones, y sobre cómo esas elecciones han afectado a todos a tu alrededor. Elena cruzó los brazos y se apoyó contra el marco de la puerta, como si estuviera cansada de la conversación. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer, Javier? ¿Echarme? ¿Divorciarte de mí? ¿Empezar una nueva vida con Ana como tu hija adoptiva? Suena como un buen drama para las revistas, ¿no crees? No tengo todas las respuestas todavía, admití, cansado.
Pero una cosa sé con certeza, no puedo seguir viviendo en una casa construida sobre mentiras. Ana dio un paso adelante. No quiero que ustedes dos peleen por mí. Mi intención nunca fue causar problemas. Si irme soluciona algo, lo haré. Te he dicho que no te vas a ir, insistí, con firmeza. No has hecho nada malo. Es Elena quien debe lidiar con las consecuencias de sus acciones. Elena me miró con los ojos llenos de furia y, por primera vez, un destello de vulnerabilidad. Javier, ¿de verdad estás dispuesto a tirar todo esto por la borda? Por una estupidez que hice hace décadas, cuando ni siquiera nos conocíamos. No estoy tirando nada por la borda, respondí. Tú lo hiciste, cuando decidiste que mentirme era más fácil que enfrentar la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Elena dio un paso hacia la puerta. Está bien, Javier. Si así lo quieres, me iré. Pero no esperes que esto sea el final. Todavía no hemos terminado. Con esas palabras, se marchó, dejándonos a Ana y a mí en un silencio incómodo. Lo siento mucho, señor Javier, dijo Ana, rompiendo la tensión. No quería que esto terminara así. No tienes por qué disculparte, le respondí. Esto no es culpa tuya. Pero ahora necesito pensar en qué hacer a partir de aquí. Mientras me quedaba allí, mirando la caja fuerte abierta y el sobre en mis manos, sentí que mi mundo entero había cambiado en cuestión de horas. Después de que Elena salió dando un portazo, el silencio en la casa era abrumador. Ana permaneció de pie frente a mí, claramente incómoda, como si no supiera qué hacer o decir. Yo tampoco lo sabía. ¿Qué hago ahora, Ana?, le pregunté de repente, con un tono más vulnerable del que había planeado. Ella me miró, sorprendida. No soy la persona adecuada para decirle qué hacer, señor Javier, respondió, con voz suave. Pero creo que, todos merecemos saber la verdad, incluso si duele. Su respuesta, tan sencilla y honesta, me hizo sentir una punzada de vergüenza. Ana, que había sido la más perjudicada por las mentiras de Elena, no parecía guardar rencor. En cambio, yo estaba lleno de rabia y confusión. Si prefieres irte por un tiempo, lo entenderé, le dije, tratando de aliviar su tensión. No quiero que esta situación te haga sentir más incómoda de lo que ya es. Ana negó con la cabeza. No tengo a dónde ir. Y aunque lo tuviera, no quiero huir de esto. No quiero dejarle solo en medio de todo este caos. Esa respuesta me tomó por sorpresa. Durante años, había pensado en Ana como una empleada más, alguien eficiente pero distante. Ahora la veía bajo una luz completamente distinta. Era fuerte, leal y mucho más madura de lo que su edad podía sugerir. Decidí tomar un poco de aire. Necesitaba claridad, y la única forma de conseguirla era estar solo. Me dirigí a la terraza, esa misma que había diseñado como un refugio de paz, aunque ahora parecía cualquier cosa menos eso. Mientras miraba las luces de Madrid extendiéndose en el horizonte, mi mente no paraba de girar en círculos. Las palabras de Elena seguían resonando en mi cabeza. ¿De verdad estás dispuesto a tirar todo esto por la borda? ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Destruyendo mi matrimonio por un secreto del pasado? Pero no se trataba solo del pasado. Se trataba de cómo ese secreto había moldeado mi presente, de cómo la mentira había infectado todo lo que creía real. ¿Cómo podía confiar en Elena después de esto? Mientras pensaba en ello, mi móvil vibró en el bolsillo. Un mensaje de Elena. Lo abrí, sintiendo una mezcla de curiosidad y cansancio. No creas que me voy a rendir. Sabes tan bien como yo que tienes tus propios secretos. Tal vez sea hora de que hablemos de ellos también. Mi sangre se heló. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué secretos? Volví al interior de la casa, con el corazón acelerado. Ana estaba en la cocina, limpiando nerviosamente el fregadero, aunque no había nada que limpiar. Ana, le dije, tratando de sonar calmado, ¿alguna vez escuchaste algo que Elena dijera sobre mí? Algo raro. Ella se detuvo, claramente incómoda con la pregunta. Bueno, ella a veces decía cosas, pero nunca las tomé en serio. Decía que usted tenía un pasado del que prefería no hablar.
pero nunca explicó más. El pasado. Mi pasado. Claro que había cosas que prefería olvidar, como los años en los que había luchado por salir adelante, haciendo negocios que ahora prefería no mencionar. ¿Pero a qué se refería Elena exactamente? No tenía respuestas, solo más preguntas. Pero una cosa estaba clara, este enfrentamiento estaba lejos de terminar. Esa noche dormí poco, si es que se le puede llamar dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro desafiante de Elena y el dolor en los ojos de Ana. No podía decidir qué me dolía más, el engaño de mi esposa o la posibilidad de que aún guardara secretos que podían explotar en cualquier momento. Por la mañana, decidí enfrentar el mensaje de Elena de manera directa. Si quería jugar este juego, lo haríamos bajo mis términos. Le envié un mensaje escueto: habla. ¿Qué crees que sabes? No pasó mucho tiempo antes de que respondiera: nos vemos esta tarde en el restaurante donde solíamos ir. 7 en punto. Ven solo. Era típico de Elena, tan dramática como siempre. No obstante, acepté. Necesitaba respuestas, aunque eso significara enfrentar cosas que prefería dejar enterradas. El día transcurrió en una nube de tensión. Ana intentaba actuar como si todo fuera normal, pero yo sabía que estaba tan inquieta como yo. Finalmente, antes de salir para mi encuentro con Elena, decidí hablar con ella. Ana, le dije, quiero que sepas que no importa lo que pase entre Elena y yo, tú no tienes que preocuparte por tu lugar aquí. Este es tu hogar ahora, si quieres que lo sea. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Simplemente asintió y me agradeció con una voz quebrada. Cuando llegué al restaurante, Elena ya estaba allí, sentada en nuestra mesa habitual, con una copa de vino en la mano y una mirada de superioridad que siempre había detestado. «Qué puntual», dijo, alzando su copa como si esto fuera una reunión casual entre viejos amigos. «No estoy aquí para juegos, Elena», le dije mientras me sentaba frente a ella. «¿Qué secretos crees que tengo?» Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Oh, Javier, ¿de verdad crees que me casé contigo sin investigar cada rincón de tu vida? Sabía todo sobre ti desde el principio, tus negocios, tus tratos cuestionables, y sí, incluso aquella vez que casi terminaste en la cárcel por esa estafa con tu antiguo socio». Mi corazón se detuvo por un momento. Hacía años que nadie mencionaba eso, y había trabajado muy duro para enterrar esa parte de mi vida. «Eso fue hace mucho tiempo», dije, tratando de mantener la calma. «Y lo hice para sobrevivir. Algo que tú deberías entender muy bien». «Tal vez», respondió, dando un sorbo a su vino. «Pero la diferencia es que yo nunca pretendí ser alguien perfecto. Tú, en cambio, construiste esta imagen de hombre intachable, cuando en realidad no eres tan diferente de mí». «¿Es eso lo que querías decirme?», le pregunté, cansado de sus juegos. «¿Qué sabes cosas sobre mi pasado? Porque si es así, no me importa. Ya no soy esa persona, y si intentas usarlo en mi contra, te aseguro que no funcionará». Elena se inclinó hacia adelante, con una expresión más seria. «No, Javier. Esto no se trata solo de ti. Se trata de nosotros. Y de lo que queda de este matrimonio. Tal vez no te importe lo que hice, pero quiero que sepas algo: si decides acabar con esto, no lo haré fácil para ti». La amenaza estaba clara. Si quería el divorcio, Elena no se iría en silencio. Pero lo que no entendía era que ya no me importaba. Después de todo lo que había sucedido, lo único que quería era recuperar algo de paz. «Entonces haz lo que tengas que hacer, Elena», le dije, poniéndome de pie. «Porque yo también lo haré». Me marqué del restaurante, dejando a Elena sola con su vino y su amargura. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Pero sabía que esto era solo el comienzo de una batalla que aún tenía muchas sorpresas guardadas. Cuando volví a casa después del encuentro con Elena, esperaba sentir algo parecido a alivio por haber puesto las cartas sobre la mesa. Pero en lugar de eso, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Sabía que Elena no era del tipo que se rendía fácilmente, y esa amenaza velada que había lanzado en el restaurante seguía retumbando en mi cabeza.
Al entrar al salón, encontré a Ana sentada en el sofá, con el rostro cansado y una taza de té entre las manos. Me miró con algo que parecía una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Cómo fue?, preguntó suavemente. Como esperaba, respondí, dejándome caer en un sillón. Elena sigue siendo Elena. Intentó usar mi pasado en mi contra, pero no le di el gusto. Ana asintió, pero no dijo nada más. Había algo en su expresión que no terminaba de descifrar, como si estuviera debatiéndose entre decirme algo o guardar silencio. Ana, si hay algo más que crees que necesito saber, este es el momento, le dije, mirándola directamente a los ojos. Ella dudó, mordisqueándose el labio inferior, y finalmente habló. Señor Javier, hay algo más. No estaba segura de decírselo, pero creo que debe saberlo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa ahora? Hoy por la tarde, después de que usted salió, vino un hombre a buscar a la señora Elena. Dijo que era importante. No le dejé pasar, pero insistió en que ella sabía quién era y que tenía que hablar con ella cuanto antes. ¿Un hombre?, pregunté, tratando de procesar la información. ¿Dijo su nombre? Ana negó con la cabeza. No, pero llevaba una actitud extraña. No parecía alguien común. Era intimidante. La descripción me inquietó. Elena siempre había tenido contactos de todo tipo, especialmente durante sus años más turbulentos, pero hacía tiempo que creía que había dejado todo eso atrás. Gracias por decírmelo, Ana, le dije. Si vuelve a aparecer, quiero que me avises de inmediato. No abras la puerta bajo ninguna circunstancia. Ella asintió, pero podía ver que seguía preocupada. Esa noche, apenas dormí. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería con Elena? ¿Y por qué ahora? A la mañana siguiente, mientras revisaba unos correos en mi despacho, mi móvil vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, y el texto era breve. Sabemos quién eres. Si no quieres que todo salga a la luz, habla con Elena y convéncela de cumplir con su parte. Mi corazón se detuvo. ¿Todo? ¿Qué significaba eso? Inmediatamente llamé a Elena, pero no contestó. Intenté un par de veces más antes de recibir un mensaje automático diciendo que su móvil estaba apagado. Sabía que algo estaba mal. Muy mal. Sin pensarlo dos veces, tomé las llaves del coche y me dirigí a su apartamento en el centro de Madrid, el que había comprado como inversión pero que últimamente ella usaba cada vez más. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada, pero no había señales de Elena. Entré con una copia de las llaves que siempre había guardado, y lo que encontré dentro me dejó helado. El apartamento estaba patas arriba, como si alguien hubiera estado buscando algo con desesperación. Papeles esparcidos, cajones abiertos, incluso un cuadro roto en el suelo. Lo peor de todo fue la nota que encontré pegada al espejo del baño. Esto es solo el principio. Habla con tu esposa antes de que sea demasiado tarde. Mientras sostenía la nota entre mis dedos, una mezcla de ira y confusión se apoderó de mí. No entendía qué estaba pasando, pero una cosa era clara, Elena estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que yo había imaginado. Me apresuré a revisar el apartamento, buscando alguna pista que pudiera darme respuestas. Entre los papeles desordenados en el salón, encontré un sobre cerrado con el nombre Javier escrito a mano. Lo abrí con prisa, y dentro había una carta. Javier. Sé que no estás acostumbrado a que las cosas se te salgan de control, pero esta vez es diferente. Te dije que todos tenemos secretos, y los míos finalmente me alcanzaron. Si estás leyendo esto, probablemente ya sepas que estoy en problemas. No voy a entrar en detalles aquí, pero necesito que confíes en que todo lo que hice fue para protegernos, aunque ahora sé que fracasé. Si realmente quieres respuestas, busca en mi caja fuerte. Allí encontrarás lo que necesitas para entender por qué todo esto está pasando. La combinación es la fecha de nuestra boda. Lo siento por todo. Elena. La fecha de nuestra boda. Nunca pensé que algo tan trivial pudiera ser la clave para descubrir la verdad. Sin perder tiempo, regresé a casa.
Ana estaba en la cocina, y al verme entrar con el rostro tenso, se acercó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Encontró algo?, preguntó, preocupada. Es complicado, Ana. Elena dejó una carta. Creo que tiene una caja fuerte con información importante. Necesito revisar algo. Ella asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Tenga cuidado, señor Javier. Lo que sea que esté buscando, puede que no le guste lo que encuentre. En mi despacho, busqué la caja fuerte de Elena, que estaba escondida detrás de un armario que rara vez usábamos. Puse la combinación, el día en que nos casamos, algo que parecía una vida atrás, y la puerta se abrió con un suave clic. Dentro había varios documentos, un par de fotografías antiguas y un USB. Empecé con los documentos, y lo que leí me dejó helado. Eran contratos y registros financieros que implicaban a Elena en negocios turbios con personas que claramente no eran de fiar. Parecía que durante años había estado moviendo dinero en cuentas offshore, usando mis empresas como fachada en algunos casos. Pero lo que más me impactó fue un documento específico, un contrato que mencionaba una deuda pendiente con alguien llamado Santiago López. El nombre no me era familiar, pero lo que estaba claro era que este tal Santiago no era alguien con quien se quisiera estar en deuda. Había cláusulas que prácticamente entregaban nuestra casa y otros bienes si Elena no pagaba en un plazo de tiempo que, según el contrato, ya había expirado. Busqué entre las fotos y reconocí a Elena en varias de ellas, pero lo que me sorprendió fue que en muchas estaba con un hombre al que nunca había visto. Era alto, de cabello oscuro y mirada fría. En una de las fotos, estaban frente a un coche de lujo, aparentemente celebrando algo. Decidí conectar el USB a mi ordenador. Dentro había varios archivos de audio, y cuando reproduje el primero, reconocí la voz de Elena. Santiago, por favor, dame más tiempo. Te prometo que puedo conseguir el dinero. Solo necesito unos días más. La voz de un hombre respondió, su tono calmado pero amenazante, Elena, ya te di suficiente tiempo. Si no cumples, sabes lo que sigue. Y esta vez, no solo tú vas a pagar. Apagué la grabación, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Elena no solo había mentido durante años, sino que ahora sus acciones estaban poniendo en peligro todo lo que teníamos. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de otro número desconocido. Espero que estés disfrutando del descubrimiento. Esto es solo el comienzo. Nos vemos pronto. El mensaje en mi móvil era como una bomba a punto de explotar. Nos vemos pronto, ¿qué significaba eso? ¿Quién era esta persona que parecía saber cada paso que daba? Guardé el USB y los documentos, asegurándome de que la caja fuerte volviera a estar cerrada. Ana me esperaba en la sala, con una expresión que mostraba que sabía que algo muy grave estaba pasando. ¿Encontró algo?, preguntó, con un hilo de voz. Demasiado, Ana, respondí, pasándome una mano por el cabello. Elena está en problemas serios, y parece que no soy el único que lo sabe. Hay un hombre, alguien llamado Santiago López, que la está persiguiendo por una deuda. Y ahora, parece que yo también estoy en su radar. Ana se llevó una mano a la boca, claramente impactada. Señor Javier, si hay algo que pueda hacer para ayudar. No, Ana, la interrumpí. Lo último que quiero es que tú te involucres en esto. Ya has soportado suficiente. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Ana y yo nos quedamos congelados por un segundo. No estábamos esperando a nadie. Quédate aquí, le dije, moviéndome con cautela hacia la entrada. Miré por el visor, y ahí estaba él, un hombre alto, vestido con un traje impecable, de cabello oscuro peinado hacia atrás y una mirada que podía perforar el acero. No necesitaba presentaciones, sabía que era Santiago López. Abrí la puerta lentamente, mi cuerpo tenso. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté, aunque sabía perfectamente por qué estaba allí. Buenas noches, señor Javier, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Creo que sabe quién soy. Supongo que usted es Santiago López, respondí, manteniendo la calma. Correcto, dijo, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo.
Lamento venir sin invitación, pero pensé que era hora de que tuviéramos una charla. Su esposa, Elena, me ha decepcionado mucho, y parece que ahora usted tiene un papel en todo esto. Si tiene algún problema con Elena, debería hablar con ella, dije, tratando de sonar firme. Yo no tengo nada que ver con sus asuntos. Su sonrisa se ensanchó, pero no era amigable. Ah, pero sí lo tiene, señor Javier. ¿Sabe por qué? Porque cuando Elena no puede pagar sus deudas, usted es su garantía. Todo lo que posee, todo lo que ha construido, está en juego. Y yo no suelo ser paciente con los incumplimientos. Eso no es asunto mío, respondí, aunque sabía que estaba mintiendo. Elena y yo ya no compartimos mucho más que un matrimonio en papel. Santiago inclinó la cabeza ligeramente, como estudiándome. Interesante. ¿Y eso significa que no le importa lo que le pase a ella? Porque déjeme decirle algo, señor Javier, si no recupero mi dinero, Elena no será la única que pague. Iré por todo lo que tenga. Su casa, sus negocios, incluso su tranquilidad. Su tono calmado hacía que sus palabras fueran aún más aterradoras. Era el tipo de persona que no amenazaba en vano. ¿Qué quiere exactamente?, pregunté, intentando ganar tiempo. Quiero lo que se me debe. Nada más, nada menos, respondió. Pero como parece que Elena está desaparecida, usted y yo tendremos que encontrar una solución. Tienes 48 horas para reunir la cantidad. Si no, empezaremos a jugar de otra manera. ¿Y cuánto es esa cantidad? Sacó un papel del bolsillo interior de su chaqueta y me lo extendió. Cuando vi la cifra, mi estómago se revolvió. Era una cantidad que, incluso para alguien como yo, no podía reunir de la noche a la mañana sin vender propiedades o liquidar inversiones importantes. Esto es una locura, murmuré, más para mí mismo que para él. No es locura, señor Javier. Es justicia, respondió Santiago, antes de darse la vuelta y dirigirse hacia su coche estacionado frente a la casa. Nos veremos pronto. Y espero que traiga buenas noticias. Me quedé parado en la puerta, observando cómo se alejaba, sintiendo que mi mundo se desmoronaba aún más. Cuando regresé al interior, Ana me miró con los ojos llenos de miedo. ¿Quién era ese hombre? El comienzo de un gran problema, respondí, hundiéndome en el sillón. Tenía 48 horas para encontrar una solución. Y, en el fondo, sabía que la única persona que tenía las respuestas era Elena. Pero ella estaba desaparecida. El reloj seguía corriendo. Cada minuto que pasaba sin respuestas hacía que la situación se volviera más desesperada. Santiago López no era un hombre con el que se pudiera negociar, eso estaba claro. Si no conseguía la cantidad exigida en 48 horas, sabía que vendría por todo, empezando por mí. Elena era la clave de todo esto. Ella era la única que sabía cómo empezó este lío y, probablemente, la única que tenía alguna idea de cómo salir de él. Pero no contestaba sus llamadas, y nadie parecía saber dónde estaba. Decidí empezar con los pocos contactos que tenía en común con ella. Llamé a su mejor amiga, Marta, una mujer que siempre había sido más leal a Elena que a mí, pero incluso ella parecía estar en la oscuridad. No sé dónde está, dijo Marta con voz preocupada. Elena me llamó hace unos días y parecía muy alterada, pero no me dijo nada más. ¿Qué está pasando, Javier? No puedo entrar en detalles ahora, respondí, intentando mantener la calma. Si sabes algo, por favor, avísame. Después de colgar, me dirigí al lugar que siempre había sido el refugio de Elena cuando necesitaba desaparecer, su casa de campo en Segovia. El viaje fue largo y lleno de tensión. Cada kilómetro que recorría sentía que el tiempo se me escapaba entre los dedos. Cuando llegué, el lugar estaba oscuro y parecía deshabitado. Pero al acercarme a la puerta principal, noté que estaba entreabierta. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien, pero no tenía opción. Entré con cautela, llamando su nombre. ¿Elena? ¿Estás aquí? El silencio fue mi única respuesta. Avancé por la sala, notando el polvo acumulado en los muebles, como si nadie hubiera estado allí en semanas.
Pero al llegar a la cocina, encontré algo que me hizo detenerme en seco, un vaso medio lleno de vino en la mesa. Ella había estado aquí recientemente. Seguí buscando por la casa, y en una de las habitaciones encontré su bolso tirado en el suelo. Dentro, había un móvil diferente al que usualmente usaba. Lo encendí, y para mi sorpresa, no tenía contraseña. Revisé los mensajes, y lo que encontré fue aún más alarmante. Había varias conversaciones con Santiago López, todas llenas de súplicas y promesas de pago. Pero había un mensaje en particular que me hizo temblar. Si no puedo pagarte, lo resolveré de otra manera. Pero no tocarás a Javier. Esto es entre tú y yo. El mensaje tenía un tono final, como si Elena estuviera planeando algo drástico. En ese momento, escuché un ruido fuera de la casa. Mi cuerpo se tensó, y me dirigí hacia la ventana. Un coche oscuro estaba estacionado en la entrada, y un hombre bajaba del vehículo. No era Santiago, pero su porte y actitud eran similares. Parecía estar buscando algo, o a alguien. Decidí esconderme, apagando las luces y moviéndome hacia una de las habitaciones traseras. Desde la ventana, vi cómo el hombre revisaba alrededor de la casa, pero finalmente se fue. Cuando todo quedó en silencio nuevamente, supe que no podía quedarme allí más tiempo. Tomé el móvil de Elena, algunos papeles que encontré en su bolso, y salí de la casa en cuanto tuve oportunidad. De camino de regreso a Madrid, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué planeaba Elena? ¿Dónde estaba ahora? Y, sobre todo, ¿cómo iba a encontrarla antes de que Santiago decidiera que mi tiempo había terminado? De regreso a Madrid, no podía dejar de pensar en los papeles que había encontrado en el bolso de Elena. Estaban arrugados, como si hubieran sido guardados apresuradamente, pero a simple vista parecían ser documentos legales. Cuando llegué a casa, Ana me estaba esperando, con el rostro lleno de preocupación. ¿Encontró algo?, preguntó en cuanto crucé la puerta. Sí, pero no las respuestas que esperaba, respondí, mostrando los papeles y el móvil de Elena. Necesito entender qué significan estos documentos. Si algo en ellos puede ayudarme a encontrarla o enfrentar a Santiago, tengo que saberlo. Nos sentamos juntos en el despacho, y comencé a revisar los papeles con detenimiento. Había extractos bancarios de una cuenta que no reconocía, con transferencias que sumaban cantidades importantes de dinero hacia nombres desconocidos. También había una copia de un contrato de préstamo, firmado por Elena y Santiago López, con una cláusula inquietante: si no pagaba la deuda, cualquier bien de su familia, incluidas las empresas a mi nombre, sería embargado. Pero el documento más extraño era un certificado de nacimiento. El nombre en él no era el de Ana ni de ninguna otra persona que conociera. Sin embargo, el apellido coincidía con el de Santiago. ¿Qué demonios?, murmuré, sosteniendo el certificado. Ana lo miró con atención y señaló algo. Fíjese en la fecha, señor Javier. Esto es de hace casi 30 años. Hice un cálculo rápido en mi cabeza y sentí un nudo en el estómago. Esto era de antes de que Elena y yo nos conociéramos. ¿Podría ser posible que Santiago fuera más que un acreedor? Volví al móvil de Elena, buscando más pistas. Entre los mensajes recientes había una conversación que aclaró todo. Santiago, no tienes derecho a involucrar a Javier en esto. Lo que pasó entre nosotros fue hace décadas. Él no sabe nada, y quiero que siga siendo así. La respuesta de Santiago fue aún más escalofriante. No me importa lo que quieras, Elena. Javier está metido en esto porque tú decidiste casarte con él. Pero recuerda una cosa: el único motivo por el que no he destruido tu vida todavía es porque él no sabe quién soy realmente. Mi respiración se aceleró. Todo encajaba. Santiago no solo era un acreedor. Él y Elena habían tenido una relación en el pasado. Y lo peor de todo, según los documentos, parecía que tenían un hijo juntos. Me levanté del escritorio, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Ana me miraba, preocupada. ¿Qué pasa, señor Javier?, preguntó. Elena y Santiago estuvieron juntos.
Tuvieron un hijo, dije, todavía tratando de procesar la información. Y ahora, todo esto está explotando porque ella trató de esconderlo. Ana se quedó en silencio por un momento, como si también estuviera intentando asimilarlo. Finalmente, dijo, ¿y qué va a hacer ahora? Esa era la gran pregunta. Tenía 48 horas para cumplir con la exigencia de Santiago, pero ahora sabía que esto iba más allá del dinero. Había secretos, traiciones y la posibilidad de que Santiago estuviera usando esta deuda para ajustar cuentas personales. No lo sé, respondí finalmente. Pero una cosa es segura, no voy a dejar que Elena siga escondiéndose. Si alguien puede resolver esto, es ella. Y voy a encontrarla, cueste lo que cueste. Después de una noche en vela y con el peso de todo lo que había descubierto, sabía que no podía esperar más. Si quería respuestas, tenía que encontrar a Elena, y rápido. Revisé nuevamente el móvil que encontré en su bolso, buscando cualquier pista que pudiera llevarme a su paradero. Entre los mensajes, noté uno que había pasado por alto. Estaré en el lugar de siempre. Necesito tiempo para pensar. El lugar de siempre. Esa frase despertó algo en mi memoria. Elena solía hablar de una pequeña capilla abandonada en las afueras de Madrid, un lugar al que solía ir cuando se sentía abrumada. Decidí que era mi mejor opción. El viaje fue corto pero lleno de tensión. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto, su relación con Santiago, la deuda, el hijo que nunca mencionó. Cada detalle me hacía sentir como si estuviera a punto de enfrentar a una completa desconocida. Cuando llegué a la capilla, el sol comenzaba a ponerse, bañando el lugar en una luz anaranjada. Allí estaba Elena, sentada en los escalones de piedra, con el rostro cubierto por sus manos. Parecía más vulnerable de lo que jamás la había visto. Elena, dije, rompiendo el silencio. Ella levantó la cabeza de golpe, y por un momento, sus ojos mostraron puro miedo. Luego, al reconocerme, suspiró y volvió a bajar la mirada. Javier, murmuró. Sabía que vendrías. Por supuesto que vine. No tenías derecho a desaparecer así, dejando todo este desastre atrás. Necesito respuestas, Elena. Y las necesito ahora. Ella sintió lentamente, como si ya hubiera aceptado que este momento era inevitable. Está bien. Pregunta lo que necesites saber. ¿Qué está pasando con Santiago? Comencé, sin rodeos. Es complicado, respondió, con un tono derrotado. Lo conocí hace años, mucho antes de que tú y yo nos conociéramos. Tuvimos una relación, intensa, pero tóxica. Cuando me di cuenta de quién era realmente, ya era demasiado tarde. Estaba embarazada. Y nunca pensaste en contarme esto, le espeté, sintiendo cómo la rabia volvía a subir. No sabía cómo, dijo, levantando la vista hacia mí. Cuando te conocí, estaba tratando de dejar todo eso atrás. Mi madre crió a nuestro hijo, Daniel, como si fuera suyo, mientras yo intentaba construir una nueva vida contigo. ¿Y Santiago? ¿Qué pasó con él? Desapareció por un tiempo, dijo, su voz temblorosa. Pero volvió hace unos años, exigiendo dinero. Dijo que lo necesitaba para pagar unas deudas, pero luego me di cuenta de que solo quería controlarme nuevamente. Hice lo que pude para mantenerlo alejado, pero no fue suficiente. Y ahora nos está amenazando a ambos, dije, sintiendo como el peso de todo caía sobre mis hombros. ¿Sabías que puso nuestras propiedades como garantía en ese contrato? Elena asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé. Fue un error, Javier. Pensé que podía arreglarlo antes de que te involucrara, pero todo se salió de control. ¿Y Daniel? Pregunté, suavizando mi tono. ¿Qué pasa con él? Está bien, dijo Elena rápidamente. Está en Londres, estudiando. No tiene idea de todo esto. Y prefiero que siga sin saberlo. La mención de su hijo me golpeó de una forma inesperada. Por mucho que estuviera furioso con Elena, no podía evitar sentir una punzada de compasión. Todo esto era un desastre, pero también era el resultado de decisiones desesperadas. Tenemos que enfrentarnos a Santiago,
dije finalmente. No podemos seguir huyendo de esto. No lo entenderás, Javier, dijo Elena, su voz temblorosa. Santiago no es alguien con quien puedas razonar. Si no consigue lo que quiere, destruirá todo. Entonces tendremos que encontrar algo que lo detenga, respondí, con determinación. Pero no voy a dejar que siga controlando nuestras vidas. Esto termina ahora. Elena me miró, y por primera vez, vi una chispa de esperanza en sus ojos. ¿De verdad crees que podemos detenerlo? No sé si podemos, admití. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras lo intenta.